Era el verano de 1976 en Nueva York. El calor se pegaba a la piel, las luces de neón parpadeaban en los bares, y la ciudad entera parecía un hervidero de vida, ruido y juventud. Pero cuando el sol caía, algo en el aire cambiaba. Las risas se apagaban, las ventanas se cerraban, y un miedo silencioso se apoderaba de cada callejón, porque alguien estaba cazando, un hombre que disparaba sin razón, que elegía a sus víctimas al azar, y que firmaba sus cartas con una frase que helaba la sangre: yo soy el hijo de Sam. David Richard Berkowitz nació en 1953, en Brooklyn, Nueva York. Hijo de una relación extramarital, fue abandonado al nacer y adoptado por una pareja humilde, los Berkowitz. Desde niño fue un chico inquieto y solitario. Los profesores lo describían como inteligente, pero con una mirada inquietante, siempre al borde de la ira. Le fascinaba el fuego. Pasaba horas observando incendios, y con el tiempo empezó a provocarlos solo para ver cómo ardía algo bajo su control. También torturaba animales callejeros, un signo temprano del monstruo que estaba naciendo. Su madre adoptiva murió cuando él tenía 14 años, y esa pérdida lo hundió en una soledad irreparable. Años después, encontraría a su madre biológica, solo para descubrir que ella lo había rechazado por vergüenza. Esa revelación fue el punto de quiebre. El resentimiento se transformó en odio, y ese odio pronto buscaría una salida. En 1971, Berkowitz se alistó en el ejército. Sirvió en Corea del Sur, y allí aprendió a disparar, a moverse con sigilo y a seguir órdenes sin preguntar. Cuando regresó a Estados Unidos en 1974, ya no era el mismo. Más callado, más frío, como si la guerra le hubiera apagado la última chispa de humanidad. Se mudó a un pequeño apartamento en el Bronx y comenzó a escuchar voces. Decía que provenían del perro de su vecino, un labrador llamado Harvey, que según él estaba poseído por un demonio llamado Sam. El animal, aseguraba, le ordenaba matar. En el verano de 1976, Nueva York estaba sumida en el caos. Apagones, huelgas, basura acumulada y crimen por todas partes. La ciudad era un hervidero de tensión, y fue entonces cuando comenzaron los disparos. Parejas jóvenes eran atacadas dentro de sus autos estacionados. El asesino usaba una pistola calibre .44 y siempre disparaba a quemarropa. El 29 de julio, Donna Lauria y Jody Valenti fueron sorprendidas en el Bronx. Donna murió al instante. 2 meses después, atacó de nuevo. En octubre, en Queens, dejó a otra joven gravemente herida. Las balas siempre eran las mismas, del mismo calibre, el mismo estilo. La policía lo bautizó como el asesino del calibre 44. Pero nadie imaginaba que aún faltaba lo peor. Durante un año, el asesino actuó con precisión. Atacó en diferentes barrios: Bronx, Queens, Brooklyn. Parecía invisible. La prensa alimentaba el pánico. Las mujeres jóvenes comenzaron a cortarse el cabello o teñirlo de rubio, porque la mayoría de las víctimas tenían cabello largo y oscuro. Las discotecas se vaciaban. Las calles quedaban desiertas después de las 10. Nueva York dejó de ser la ciudad que nunca duerme. El asesino jugaba con la policía, cambiando de vecindario cada vez, hasta que una noche decidió escribir. El 17 de abril de 1977, la policía recibió una carta dirigida al inspector encargado del caso. El sobre estaba manchado de grasa, y dentro había una nota escrita con tinta azul, con letras desiguales y delirantes. Decía: no puedo detenerme, me gusta cazar, soy el hijo de Sam. Cuando papá Sam se emborracha, me obliga a matar. Amo la sangre, amo la caza, amo el dolor. La carta fue publicada parcialmente por la prensa. El efecto fue inmediato, pánico total. Berkowitz, mientras tanto, devoraba cada titular. Leía los periódicos, veía las noticias y sonreía al saberse el centro del miedo de toda una ciudad. El 31 de julio de 1977, el asesino cometió su último ataque. Disparó contra una pareja en Queens, matando a Stacy Moskowitz, una joven de 20 años. Pero esta vez, alguien lo vio. Una vecina observó un coche sospechoso, un Ford Galaxy amarillo, estacionado cerca del lugar del crimen. Anotó la placa. Días después, la policía rastreó el auto hasta un hombre llamado David Berkowitz. Varios vecinos ya habían reportado su extraño comportamiento.
Uno incluso contó que su perro había recibido una bala y sospechaba que Berkowitz lo había hecho. El 10 de agosto, la policía rodeó su edificio. Dentro de su auto, en el asiento del pasajero, estaba la pistola calibre .44. Cuando lo arrestaron, uno de los agentes le preguntó: ¿sabe por qué estamos aquí? Berkowitz sonrió y respondió con calma: sí, soy el hijo de Sam. Durante los interrogatorios, Berkowitz habló de las voces, del perro y del demonio Sam. Decía que el animal era un emisario del infierno que lo controlaba por completo. Sin embargo, los investigadores notaron algo. David era metódico, sabía elegir los lugares, cambiar de arma, borrar huellas. No era un loco descontrolado, era un cazador calculador que sabía exactamente lo que hacía. En el juicio, fue declarado culpable de 6 asesinatos y 7 intentos de homicidio. Recibió 6 cadenas perpetuas consecutivas. En prisión, Berkowitz cambió su historia, negó lo del perro y confesó que todo había sido una invención para parecer demente. Dijo que había matado porque quería poder. Años después, afirmó haberse convertido al cristianismo y pidió ser llamado el Hijo de la Esperanza. Comenzó a escribir cartas a las familias de las víctimas, pidiendo perdón y ofreciendo su historia como advertencia. Pero nadie olvidó el terror del verano del 77, ni los rostros que quedaron atrás. Hoy, David Berkowitz sigue con vida, cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Habla con calma, sin rastro de culpa, como si una parte de él aún viviera en aquella época, entre sirenas, disparos y gritos en la oscuridad. El caso del hijo de Sam cambió para siempre la manera en que se entiende el miedo urbano. Mostró que el mal no siempre tiene un rostro monstruoso. Puede esconderse en un joven común, en un vecino amable, en alguien que sonríe mientras te observa pasar. Aquel verano, Nueva York aprendió que el infierno puede existir en las calles, y que a veces, el demonio no ladra, solo susurra. El mal adopta muchas formas, pero lo más aterrador es cuando luce exactamente como nosotros. Si te atreves a seguir explorando la oscuridad, suscríbete y acompáñame en el próximo relato, aquí, en Ecos del Horror.